quiero agradecer la invitación tanto a la universidad como por supuesto a la Secretaría General de permitirnos hacer esta actividad al día de hoy aquí. Tengo gusto de ver viejos amigos, no digamos viejos, de este tema. Soy abogada de formación, efectivamente, pero tengo muchos años de estar trabajando en temas de integración. El Ministerio de Comercio Exterior me permitió en el año 2004 arrancar un proceso que hasta hoy sigue presente en todo lo que hago, aunque ahora trabajo con el sector industrial, con el sector privado, pero por supuesto que Centroamérica es el mercado natural para todas nuestras empresas, y por supuesto que hay que valorarlo y fortalecerlo. De hecho, yo antes de arrancar me permitiría hacer como quien dice, meter mano al construyendo una región de oportunidades, porque en realidad no hay que construirla, la región ya es una región de oportunidades, y eso es lo que nosotros tenemos que explotar. Yo a ustedes les voy a dar una perspectiva más técnica, menos política. Mi tema es más económico, comercial, y tal vez eso es lo que me gusta, porque me permite moverme. Y es que desde el punto de vista técnico, quienes trabajamos en esto el día a día, y ojo que digo no debemos, tenemos que fortalecer y empujar los temas, porque, y con esto arranco a modo de analogía, mientras la integración a nivel de sector privado y de empresas va en moto, la integración a nivel de instituciones y de gobierno se ha quedado a pie. Entonces necesitamos empujarla a como dé lugar, y para eso estamos los técnicos. Entonces, si no conocemos el tema, si no sabemos de lo que se está hablando, si no sabemos a lo que nos enfrentamos, difícilmente, evidentemente, vamos a poder empujar el asunto. Aquí es hacia dónde. Ok, bueno, la presentación la he titulado Perspectivas actuales de la integración comercial en Centroamérica, desafíos y oportunidades en el contexto actual. Y en el contexto actual me refiero, o quise ponerlo así, porque nosotros como región hemos venido trabajando desde hace muchísimos años, evidentemente, pero tenemos que contextualizarnos, porque mucho depende de la etapa en la que estemos viviendo, la etapa que estemos pasando, el qué tan positivo o qué tan negativo puede ser lo que estemos haciendo o lo que dejemos de hacer, ¿verdad? Porque no estamos solos. Entonces Centroamérica puede moverse, los países pueden moverse, podemos hacer mucho trabajo y sentirnos como salmones, ¿verdad?, en un río, es decir, nadando contracorriente, porque nosotros somos una región fuerte de oportunidades, efectivamente, pero dependemos de nuestro alrededor, y en ese alrededor hoy tenemos dos factores importantes que nos empujan y nos detienen, y es pues también la guerra comercial que se está viviendo entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Centroamérica ahí? Pero antes de entrar a esa novela, ¿verdad?, voy a comentarles más o menos cuáles son los temas que espero desarrollar. Por un lado, vamos a contextualizar la integración de una forma muy general. Esto es como decir un abrebocas, ¿verdad?, para lo que puede ser la maestría, y ahí apoyo un poco la promoción y publicidad. Pero es que es importante saber dónde estamos, porque efectivamente el proceso de integración centroamericana es un proceso muy complejo, muy sui generis, muy difícil de entender, ¿verdad? A mí me dijeron cuando yo empecé en esto, y nunca se me va a olvidar, tranquila, en 6 meses lo entendés. No, perdón, en 10 años. Es que 6 meses no es suficiente, porque todos los días hay algo. Centroamérica hay que masticarlo, hay que entenderlo, hay que aprender incluso a quererlo y a odiarlo, ¿verdad? A veces uno dice, uy, qué bien salió eso, y a veces dice, por Dios, ¿por qué no revocamos el acta de independencia? Y lo hacemos más sencillo, ¿verdad? Bueno, esas cosas pasan. Entonces, tenemos que ver muy rápidamente cuál ha sido la evolución del proceso, un proceso que no ha terminado, y ahí está el primer error. Y yo soy muy franca, y ahí me van a disculpar, soy costarricense y soy muy crítica también de lo que Costa Rica hace, ¿verdad? Generalmente se defiende, todos tenemos que apechugar, como decimos en mi país, las cosas.
Y no podemos seguir hablando de un proceso, tenemos que hablar de una realidad. Es una región de oportunidades, es una región que tiene muchísimas cosas, que ha construido muchísimo, simplemente nos falta implementarlo, nos falta dinamizar. Y entonces yo ahí tomaría construyendo la región de oportunidades, les decía al principio, y pensaría más bien dinamizando una región de oportunidades, porque las oportunidades ya existen. A veces no nos damos cuenta, y yo que trabajo con el sector privado puedo decirles cuánto se le ocurren, cuántas cosas se les ocurren, cómo avanzan las empresas, qué creativas que son para poder hacer y deshacer. Por ejemplo, voy a poner el caso de la reciente, bueno, no ha terminado, desafortunadamente, crisis en Nicaragua, que nos ha obligado a ser creativos. Por ejemplo, un país como el mío, a ver cómo pericos exportamos a Nicaragua, que es un importante destino, y además no lo brincamos para llegar a El Salvador, a Guatemala, a Honduras y al resto de los países, incluyendo México, que también muchas exportaciones son por tierra. Y no crean, y voy a decirlo muy francamente, y si sale de Centroamérica yo me quito, pero a los gobiernos les ha faltado la creatividad que el sector privado de repente tiene, ¿verdad? Y tal vez la holgura, porque en eso también hay que ser francos, ¿verdad? Tenemos sistemas distintos y entendemos que las instituciones a veces se amarran y el sector tiene un poquito más de capacidad de maniobra. Pero esta evolución en el proceso integracionista ha tenido dos partes muy importantes. La parte, por supuesto, gubernamental, pero también la parte empresarial o productiva, digamos. Hay que ver la posición que tenemos actualmente como bloque comercial y socios comerciales, y ahí vamos a descubrir algunos pecaditos que hay que ver cómo podemos solventarlos. Y bueno, los factores geopolíticos importantes que les mencionaba, desafortunadamente el estire y encoge entre Estados Unidos y China nos tiene a nosotros en el medio. ¿Podemos sacar ventaja de eso? Por supuesto que sí, pero también tenemos que cuidarnos de algunas cosas, porque tenemos en ese cajón un socio comercial para nosotros muy importante, que es Estados Unidos. La posición de la OMC, y nuevamente, bueno, ahí hay que ver cuál ha sido el rol del sistema multilateral. Como región estamos dentro de un sistema multilateral, somos una excepción a un artículo del GATT y no podemos desconocerlo, y eso también nos tiene que enmarcar, ¿verdad?, en hacia dónde avanzamos, cómo avanzamos y cuánto podemos avanzar. Y bueno, la nueva tendencia de megacuerdos regionales, y ahí simplemente para dejarlo sobre la mesa, tal vez el que tenemos más cerca, y hablo por Costa Rica, me parece que por ahí Honduras, y no sé, y si Panamá también, es el tema de la Alianza del Pacífico, ¿verdad?, que es un bloque comercial, una nueva modalidad de integración, comercial, económico-comercial, pero que incluye otros temas como por ejemplo turismo, relaciones diplomáticas, promoción comercial, asuntos académicos, etcétera. Y bueno, resulta tentador ver cómo funciona ese modelo, porque todo parece que vamos hacia allá, pero no podemos ir solos. Costa Rica no puede ir solo, Panamá no puede ir solo, Honduras no puede ir solo, El Salvador no, porque no somos interesantes solos, somos muy poquitos, tenemos que sumarnos para poder vendernos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo digo que la integración es un ejercicio de resultados positivos para la región, definitivamente. Tenemos mucho. Normativamente, nosotros tenemos un compendio de instrumentos de la integración. De hecho, el SICA hace unos años sacó una publicación con todo el compendio de textos, y parece una Biblia. O sea, estamos cubiertos por todos lados, por todos los frentes. Lo que tenemos que hacer es implementarlo. Por eso es que yo hablo de dinamizar esa región de oportunidades. Ya tenemos el contexto, no tenemos que inventar nada, simplemente hay que aplicarlo. La integración es el proceso que tiene por objetivo fundamental constituir la región centroamericana, que ahora incluye a República Dominicana, en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Eso lo oímos por todo lado. No es casualidad, esto viene de la década de los 60, que viene, bueno, más de los 50, y este es el resultado que para muchos países también fue la Segunda Guerra Mundial, y por eso es que se destaca una región de paz, libertad, democracia y por supuesto desarrollo. Habían pasado los países europeos un trago muy amargo después de una Segunda Guerra Mundial devastadora, y bueno, por eso todos los organismos internacionales que surgen, todas las alianzas, todo el cambio de chip que hubo. Bueno, Centroamérica no estuvo exenta de eso, y entonces se plantea un proceso de integración, que es un proceso que arranca desde 1951. Imagínense, arrancamos prácticamente igual que la Unión Europea.
y ellos hoy son 27, 28, ¿cuántos son? 28, y nosotros escasos 8 y no nos hemos terminado de poner de acuerdo, ¿verdad? Y es el colmo. Bueno, y hablamos el mismo idioma todos, y somos chiquiticos, y tenemos culturalmente, yo vengo a Costa Rica y llego a El Salvador, o llego a Guatemala, y me siento exactamente como en San José, porque hasta se siente que estamos en la misma tierra. Bueno, ellos lo lograron. ¿Por qué? Nosotros tenemos, o bueno, lo han logrado, digamos, han avanzado bastante, han tenido sus altos y bajos, pero bueno, son un modelo de integración a seguir. Nosotros arrancamos con la Carta de la ODECA, en la parte, digamos, política, yo lo voy a resumir así, y luego tenemos el Tratado General de Integración Económica Centroamericana en la parte económica, y esas son las bases. ¿Qué pasó después? Bueno, tenemos un protocolo de Tegucigalpa en el año 91, en una que no fue casualidad, o sea, el proceso de paz fue una convicción de que necesitábamos como países, primero unirnos, segundo invertir en educación y no en cuestiones militares o generando recursos o desviando más bien los recursos hacia otros frentes que no eran los que nos iban a generar desarrollo. Ya venía un modelo de desarrollo, de globalización, de apertura comercial que nos sacaba de aquel estado de sustitución de importaciones en el que habíamos vivido por tanto tiempo y nos enfrentaba al mundo. Nuevamente, no podíamos ir solos cada uno por los países por nuestra cuenta, teníamos que ir en conjunto, ¿verdad? Entonces el protocolo de Tegucigalpa da ese primer paso y entonces se habla del sistema de integración centroamericana, de una institucionalidad digamos determinada que iba a fortalecer ese proceso de integración y demás. Y en el año 93 el protocolo de Guatemala viene, digamos, a ponerle la cereza al pastel en la parte económica, porque tal vez lo veo desde el punto de vista más frío. Nuevamente mi enfoque es muy económico-comercial, ¿verdad? Sin perjuicio, por supuesto, de la parte social, que es muy importante, pero cuando tenemos las cartas arregladas en la parte económico-comercial, el resto fluye o suele fluir, ¿verdad? No estoy diciendo que sea lo más importante, pero obviamente la cereza al pastel, con ese protocolo de Guatemala, viene, digamos que a poner ese semáforo en verde para que se empiece a trabajar, ahora sí, en el proceso de unión aduanera. Ya no hablamos, dejamos la idea de mercado común porque digamos que nuestro mercado común no calza en ninguna parte de la definición de mercado común. Y entonces hablamos de unión aduanera centroamericana y la integración económica. Este Tratado General de Integración Económica, y tal vez ahí me devuelvo un poquito antes de caer en el protocolo de Guatemala, tenía un objetivo que era la unificación y entonces habla de ese mercado común. De hecho, curiosamente, nos notificamos ante la Organización Mundial de Comercio en su momento como mercado común y si no me equivoco hay al menos un examen de política comercial que hizo la OMC a Centroamérica como mercado común. Y se cuestionó un montón de cosas, por supuesto, porque nunca entendió por qué nosotros como mercado común sí, digamos, carecemos de algunas características fundamentales para hacerlo, ¿verdad? Tenía un plazo de 5 años que se cumplía en 1965 y adivinen qué, no lo hemos logrado, pero bueno, tenía ese plazo, un principio de libre comercio para mercancías originarias y entonces no resulta nuevo, algo que nosotros todavía vemos, por lo menos en los productos que son centroamericanos. Ustedes ven producto centroamericano hecho eso es algo que quedó ya en nosotros. Simplemente se identifica el país, pero son productos originarios. Ese libre comercio viene de esa época del Tratado General. Tenía 2 anexos, o tiene 2 anexos, porque el tratado está vigente efectivamente. Uno que habla de las mercancías excluidas de libre comercio, que era una lista larguísima. Ahora nos quedamos con 5 nada más. Azúcar, café, por supuesto, políticamente chineados y nunca se van a liberar, ¿verdad? Eso ya de una vez se los adelanto. Pero bueno, se han hecho ejercicio en bebidas alcohólicas, alcohol etílico y productos derivados de petróleo. Y esos 5 productillos se quedaron ahí y ahí permanecen. Aparte de una lista también importante de productos que, que yo me imagino que cuando lleven la maestría van a ver en el curso de Unión Aduanera e Integración Económica. Bueno, hay una parte B del arancel donde hay toda una diferenciación de aranceles todavía en Centroamérica porque seguimos protegiendo sensibilidades, ¿verdad? Tenía un anexo B que es básicamente da los antecedentes al FAUCA. El FAUCA es
el formulario aduanero único centroamericano, habla de verificación de origen, siembra los principios de facilitación de comercio. Ya imagínense que eso es de la década de los 60s y bueno, recientemente tenemos un acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. Es decir, Centroamérica se le ocurrían las cosas que hoy se están plasmando a nivel de sistema multilateral. Entonces no íbamos tan mal orientados. Bueno, estableció limitantes y mesura en impuestos internos, principio de trato nacional, es decir, no es darnos el mismo trato, porque eso no es trato nacional, sino no darnos un trato menos, menos favorable que los nacionales, digamos, a los extranjeros. Bueno, había un régimen de sustitución de importaciones con incentivos a la industria, incentivos que permanecieron hasta la década de los 80s, prohibición de sus subsidios a la importación y bueno, prohibición de dumping, por supuesto, principio de libre circulación, la base del Cauca. Cauca es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, la creación del Banco Centroamericano de Integración Económica, y hay una institucionalidad, ¿verdad? Esos fueron los primeros elementos, los primeros ingredientes de esta receta. Luego, no me voy a detener mucho en el protocolo de Tegucigalpa, ya digamos esa es la parte más política, y de ahí derivan una serie de subsistemas de índole más político-social. En la parte económica, el protocolo de Guatemala viene a dar el banderazo salida para la Unión Aduanera Centroamericana, pero comete un error, y es que dice que la Unión Aduanera va a avanzar voluntaria, gradual, va a ser complementaria y progresiva, y le da la posibilidad a los países de avanzar según puedan. Y ese fue el error que hoy nos pasa la factura. Ahora les cuento por qué. Además habla, bueno, de coordinación, convergencia, armonización de políticas económicas, de políticas comerciales externas. Esto no se logró, y tenemos un trabajo de enfrente muy grande para poder lograrlo, la coordinación de una política comercial externa común, ¿verdad? Cuando tenemos un arancel altamente perforado. Dijo que trabajáramos en infraestructura y servicios. Bueno, ahí más o menos lo hemos logrado, algunos países más, otros menos, y ahí tengo que echar para mi saco. Costa Rica tiene en este momento un problema grave de infraestructura, ¿verdad? Que nos está cobrando la factura, sobre todo en el paso de puestos fronterizos terrestres. Y bueno, habla de principios, ¿verdad? Legalidad, consenso, gradualidad, etcétera, etcétera. Esos principios están incluidos, yo digo que casi por default, ¿verdad? En los protocolos, pero bueno, no es que no sean menos importantes, ¿verdad? Es que simplemente como que nos perdemos de que esos principios existen. ¿Qué instrumentos jurídicos tenemos en la integración económica? Bueno, a raíz del protocolo de Guatemala, con el Tratado General de Integración Económica, tenemos lo que apuntaba, me parece que el padre le dice a la maestra, no sé, en mi país la maestra es como la maestra de primaria, pero bueno, la maestra Salguero decía, bueno, tenemos un contexto legal importante. Sí, por supuesto, tratados marco y tratados constitutivos, protocolos modificativos, instrumentos de derechos originarios que nos facilitan la vida de los países, porque no hay que pasarlos por los congresos, simplemente se adoptan como parte de lo que ya tenemos. Y entonces tenemos un Cauca, y nuevamente, mea culpa, y no mía, del país, Costa Rica sigue con un Cauca 3, y no crean, hemos estado tocando la puerta, golpeando la mesa, llorando, convenciendo, y bueno, yo digo que tal vez por perseverancia, no, por insistencia, al final tal vez nos hagan caso, pero bueno, tenemos que avanzar en un Cauca y modernizarlo. Pero tenemos un Cauca, tenemos un tratado de inversión y comercio de servicios y su protocolo, tenemos el convenio del régimen arancelario aduanero y un arancel externo común que, digamos, está avanzadísimo, con algunos bemoles, de repente nos devolvemos, de repente avanzamos. Reglamentos, declaraciones presidenciales, por ahí hubo un estudio hace años, me acuerdo, del SICA justamente, del nivel de cumplimiento de las declaraciones presidenciales. Creo que en mi país decimos que no nos alcanzaba ni para ir a examen de ampliación, ¿verdad? Nos estábamos quedando en cumplimiento de declaraciones presidenciales. Ojo, o sea, ese es un instrumento importantísimo. Bueno, como país tenemos también que velar porque esas declaraciones se cumplan. Y bueno, tenemos una serie de reglamentos técnicos centroamericanos a través de resoluciones del Consejo de Ministros, que yo creo que esa es la estrellita que tenemos ahorita nosotros para el pañuelito domingo para sacar, ¿verdad? Donde sí hay realmente una
digamos, una reglamentación técnica bastante uniforme, que es lo que nos ha salvado y lo que como sector privado, y ahí hablo con sombrero de sector privado, ha sido para nosotros muy importante porque nos ha permitido comercializar de forma ágil en la región. Ahora, lo que les decía el protocolo de Guatemala, le bajó el tono al Tratado General de Integración Económica, no se puso plazo, dijo que los países avanzaran según cada quien pudiera, ese fue el error. Entonces cada uno avanza, ¿verdad?, según va teniendo interés o según va habiendo más o menos voluntad política o según, digamos, técnicamente se puede. Hizo el proceso más pragmático, sí, como un proceso, y lo pongo en mayúscula porque nuevamente deberíamos dejar de hablar del proceso ya, pero bueno, es un, digamos, un ejercicio participativo con resultados tangibles que son acordes con las nuevas propuestas comerciales. Digo tangibles porque nosotros podemos ver las cifras comerciales que ahora les voy a mostrar, donde la región se mueve muchísimo. Somos una región favorecida porque tenemos salida a los dos océanos, comunicamos las dos, América del Norte con América del Sur, o sea, tenemos muchas cosas y, bueno, evidentemente somos apetecibles, ¿verdad? Libertad de tránsito, modal de libertad de tránsito, establece un servicio aduanero común, entre comillas, pero bueno, un arancel externo común. Políticas sectoriales, ahí ha estado otro pecadillo porque la política de comercio exterior no ha sido para nada eficiente, ¿verdad? Nos ha permitido por ese, no solo avanzar cada quien según pueda, sino porque nos permite acuerdos bilaterales. Entonces la región hoy tiene, me voy a adelantar un poquito, 22 acuerdos regionales. Y entonces hay países que tenemos acuerdos, por ejemplo en el caso de Costa Rica con China, con Singapur, Panamá tiene con Singapur, está negociando con China, el Triángulo del Norte tuvo uno con Colombia, Costa Rica tuvo uno con México después y así, ¿verdad?, por el estilo, y eso nos ha perforado el arancel externo común y nos ha dificultado mucho también las cuestiones a nivel de aduanas. Me brinco una filmina, pero si me da tiempo la veo al final porque es un semáforo que quiero presentarles. Bueno, este simplemente es un cuadro, yo me imagino que la presentación se las pueden facilitar, yo no tengo ningún problema. Es un cuadro con los acuerdos que tenemos a hoy, es una información de CEPAL al año pasado. ¿Cuál es la foto política? Entonces tenemos los países, basándose en ese principio de gradualidad y flexibilidad, que han ido avanzando bilateralmente con aquellos países con los que han tenido interés como nuevos socios comerciales. Eso ha generado excepciones en la aplicación del arancel externo común porque evidentemente le damos preferencias a algunos países en el marco de un acuerdo cuando tal vez a nivel de Centroamérica nos cobramos arancel, le cobramos arancel a terceros. También ha habido compromisos multilaterales adquiridos en la OMC, situaciones propias de ramas de producción centroamericana. Todo eso se ha ido plasmando en esas negociaciones económicas. Actualmente el arancel externo común solo se aplica a los países con los cuales no tenemos acuerdos de libre comercio. Algunos datos de interés, bueno, una población de más de 50 millones de personas, una superficie de más de 522.000 kilómetros cuadrados, exportaciones a lo interno de la región que suman más de 9.430 millones de dólares, importaciones a lo interno de entre los países de la región de más de 10.000 millones de dólares, exportaciones extrarregionales de casi 50.000 millones de dólares, o sea, cifras nada despreciables, importaciones extrarregionales, compramos casi 80.000 millones de dólares, mucho de ello es materia prima. Tenemos un esquema donde hay países observadores a nivel regional y países observadores extrarregionales, es decir, estas son cifras muy importantes para una región que tiene peso. ¿Qué ha pasado con China y Estados Unidos? Muy rápidamente, actores de una guerra comercial. Bueno, tenemos una China a la que le exportamos como región más o menos 286 millones de dólares, pero le compramos casi 8.000. O sea, evidentemente es deficitario, bueno, desbalanceado, pero bueno, son oportunidades que han ido llegando a la región, mucho de eso es materia prima, empaques, maquinaria, etc. Estados Unidos, sin lugar a dudas, se mantiene como nuestro primer socio comercial, más de 24.000 millones de dólares que le compramos, frente a más o menos 10.000
millones que le exportamos. Y curiosamente Taiwán, que es un socio para algunos de los países, tiene una relación también comercial dinámica, sobre todo con, actualmente digamos las cifras que por ahí revisé, sobre todo con El Salvador y Honduras, algo de Guatemala. Costa Rica pues prácticamente no tiene tanta relación, sin embargo sí tiene un intercambio importante, pero tenemos un TLC con China, entonces mucho lo canalizamos por ahí. Y Panamá, que bueno, importa muchísimo de China, ¿verdad? Eso por digamos, la situación del canal. La relación comercial con Estados Unidos, bueno, para todos conocidos, un CAFTA que es un acuerdo de peso importante, muy controversial. Recuerdo en el caso de Costa Rica, por ejemplo, lo que costó aprobarlo, pero ahí era como, bueno, estábamos burro amarrado contra tigre suelto, y entonces era mejor el acuerdo comercial para poder balancear todas las cosas y poder tener una relación comercial enmarcada en reglas que nos garantizaran seguridad y certeza jurídica, ¿verdad? El CAFTA vino a cambiar muchas cosas en Centroamérica, por ejemplo, incentivar cadenas de valor, productos con mayor valor agregado. Bueno, Costa Rica no se imaginaba, por ejemplo, cuando firmamos CAFTA, que hoy iba a ser para nosotros el primer producto de exportación de dispositivos médicos, y muchos de ellos para el mercado norteamericano. Entonces eso ha venido a incentivar además inversión extranjera directa, innovación, desarrollo. O sea, ha sido un antes y un después, pero además porque empujó a Centroamérica a avanzar en temas como ambiente, propiedad intelectual. Yo recuerdo cuando la propiedad intelectual era un librito pequeñito solamente de marcas y derechos de autor, y hoy tenemos una sí o sí, y no fue ni por la OMC, que nos empujó también en el año 95, pero digamos que el gol lo metió el CAFTA cuando nos dijo, señores, acomódense con propiedad intelectual, y todos los países tienen que tener una legislación uniformada, ¿verdad? Entonces, propiedad intelectual, servicios e inversión, nos ha dado cooperación en aduanas, ha promovido la facilitación de comercio, sobre todo en temas de combate a ilícitos aduaneros, nos ha ayudado en la construcción de capacidades en aspectos técnicos. No le estoy haciendo promoción a Estados Unidos, no le hago promoción a Estados Unidos, pero definitivamente ha sido y es un socio comercial importante. Entonces no nos podemos, en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, no podemos tomar parte 100% con China, y tampoco podemos tomar parte 100% con Estados Unidos, porque ahora les voy a explicar qué pasa con China. Resulta que con China tenemos también productos importantes que exportamos hacia ese mercado. Bueno, dispositivos médicos, este es en el caso de Costa Rica, pero en general la región exporta muchos productos eléctricos, productos de papel y cartón, azúcar en estado sólido, que también El Salvador lo hace con Taiwán, desperdicios y desechos de cobre, café, textiles. O sea, tenemos una variedad de productos que China nos está comprando y que para nosotros es importante porque no nos los está comprando necesariamente Estados Unidos. Y productos importados desde China, como pues obviamente teléfonos celulares, productos de hierro y acero, y ahí viene un poco ese es un tema sensible, ¿verdad? Hierro y acero, productos eléctricos, químicos, textiles, etcétera, vehículos, ¿verdad? Eso lo que significa es que tenemos una dinámica comercial con China importante. Si a eso le agregamos que Pekín tiene dentro de su línea de acción la meta de expandirse en América Latina, entonces China ha venido también empujando a los países a que la reconozcan desde el punto de vista político-diplomático. Costa Rica lo hizo en el año 2006, y en el 2011 entra en vigencia un acuerdo con China, un acuerdo bilateral, también ya lo tenía con Singapur. Panamá y China entraron justo ahora en julio la negociación de un tratado de libre comercio, y ya con Singapur Panamá tenía relaciones desde el año 2006. El Salvador, y eso lo digo por las noticias, pero ustedes sabrán mejor que yo la historia, El Salvador ha proyectado también denunciar el TLC con Taiwán y valorar o empezar relaciones diplomáticas con China. Nicaragua ha tenido una relación, digamos, que no ha sido formal. Habló de un canal, de un proyecto de canal interoceánico que hasta donde yo sé se desvaneció, no ha habido mayor avance.
Guatemala ha sido interesante porque en Guatemala son los sectores privados los que tienen relación dinámica, sector guatemalteco, Baja Export, por ejemplo, con el sector, el homólogo chino, y Honduras se mantiene, digamos, sin mayor cambio con Taiwán. Uno podría pensar que está en riesgo la vieja tradición centroamericana de más de medio siglo de relaciones diplomáticas con Taiwán desde el año 49, ¿verdad? Bueno, también es un dato que no lo he confirmado, pero de lo que he leído me parece que son más o menos 6 o 7 países los que a hoy mantienen relaciones todavía diplomáticas con Taiwán en el mundo. Esa guerra de gigantes a nosotros como Centroamérica nos impacta. ¿Por qué? Porque, bueno, me voy a brincar un momentito a la OMC. ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos: un acercamiento con China, intereses comerciales, cooperación sobre todo técnica, obras de infraestructura que a nuestra región le hacen falta, ¿verdad? También, y ahí hay mano de la cooperación china brindándose para eso, frente a, bueno, un proteccionismo de Trump. Sin embargo, un CAFTA que no pareciera que vaya a volver a negociarse, ¿verdad? O que esté en el proceso que el NAFTA ha tenido, y sigue siendo nuestro primer socio comercial. China se está moviendo cada vez más a las principales zonas de influencia de Estados Unidos, en cuenta la Unión Europea. Preocupa, por supuesto, que las empresas perciban que hay problemas para que dejen de invertir preocupa que las empresas perciban que tendrán problemas y que dejen de invertir, y Estados Unidos, por supuesto, busca evitar que empresas chinas inviertan en su país. Entonces eso nos pone a Centroamérica en un momento donde podemos captar inversión china. Pekín ya es el segundo o tercer socio comercial de Centroamérica. Las empresas chinas, lo que les decía, realizan obras de infraestructura en diferentes países y va desplazando poco a poco a Taiwán, que la sigue manteniendo como una provincia renegada. Igual, eso lo tomo de la información oficial de las páginas chinas. Compiten en cooperación, ofrece la amistad del pueblo chino y una cooperación también técnica que resulta muy atractiva para una región que está invirtiendo en innovación, desarrollo e investigación, ¿verdad? Entonces, dentro de las conclusiones, ¿qué pienso yo? Y perdón por lo rápido porque el tiempo se hace muy corto y de esto hay mucho que hablar. Para mí es muy importante que Centroamérica piense en aliarse más que en aislarse. Por ahí el video hablaba del rompecabezas y las piecitas estas de los países separándose. Bueno, eso no puede suceder, porque somos una región de tantos millones de habitantes, de tantos kilómetros cuadrados, con una base legal importante, fuerte, sólida. Tenemos el problema de que seguimos siendo un sistema intergubernamental y eso nos permite avanzar bilateralmente, pero bueno, no corre la sangre, podemos solucionarlo todavía. Y sí tenemos que trabajar o se tiene que trabajar a ver en cómo alinear todos los acuerdos que se tienen, que nos perforan ese arancel y digamos que nos diferencian. Pero aparte de todo eso, Centroamérica hoy puede o debe pensar en aliarse más que en aislarse. China versus Taiwán, bueno, ahí los problemas de política comercial externa como un disparo es un tema que tenemos ahí, que los gobiernos deben tener en agenda y tienen que ver cómo se soluciona, ¿verdad? Porque es importante uniformar un poco o bastante la línea. Desacelerar el proceso de unión aduanera, o la desaceleración, perdón, del proceso de unión aduanera, lo que ha venido sufriendo en los últimos años, y creo que es más que evidente, 2-3 años el proceso ha venido a menos, ha estado muy lento. Por eso les digo que se ha movido, porque realmente el sector productivo ha hecho las alianzas y sigue moviéndolo, pero cuesta mucho, ¿verdad? Con aduanas que no colaboran o instituciones con reglamentación técnica que no la aplican, etcétera. Hay eso versus el acelerador, el proceso que ha venido realizando el Triángulo del Norte. Bueno, deberíamos todos jalar en la misma dirección. Hay una lenta incorporación de Panamá al proceso. Se ha incumplido la agenda de trabajo y el cronograma de acciones. Hay que ver qué pasa en Panamá, ¿verdad? Con esto. La búsqueda de nuevas alternativas megaregionales, Alianza del Pacífico, es importante, deberíamos de tenerle en la mira, porque eso es digamos, un salto, podría implicar un escalón a economías importantes como nuevamente la asiática. Urgen más cadenas regionales de valor,
urge trabajar y fortalecer los reconocimientos mutuos en reglamentación técnica, trabajar en acumulación de origen. Hay que retomar el ritmo, coordinar considerando debilidades, factores que han demostrado que tenemos que, huequitos que van quedando por ahí. Por ejemplo, el transporte multimodal es un tema que tenemos que trabajar como región para evitar lo que nos ha pasado, por ejemplo, con los pasos por Nicaragua. Hay que coordinar, considerando debilidades presupuestarias. Ahora ningún país tiene presupuesto para las reuniones de unión aduanera y poder reunirse efectivamente. Bueno, para eso está la tecnología. Hay que procurar sostenibilidad, tener metas, y esa es una propuesta que el sector ha lanzado desde Costa Rica. Tengamos metas a corto, mediano y largo plazo. Dividamos, hagamos prioridades. Y señalemos cuáles son urgentes, cuáles son necesarias, cuáles son deseables y cuáles son complementarias. Eso podría ordenarnos nuevamente, como pasó en el año 2000, más o menos, cuando empezamos a hablar con Estados Unidos, y Estados Unidos nos dijo: ordenen ese proceso de negociación que ustedes llevan y alíñenlo, y entonces cuando estén alineados hablo con ustedes. Y esto que les cuento es real, porque tuve la oportunidad de participar en esas negociaciones. Entonces, ¿qué nos cuesta sentarnos, reordenarnos y decir, bueno, estas son las prioridades, vamos por aquí, materialicemos, no pretendamos todo ya, empecemos con metas de corto plazo, empecemos con metas urgentes, con cambios que son necesarios, y yo creo que las cosas se van a ir dando naturalmente. Muchas gracias.